Es un juicio oral. A ver, disculpe. Ya. Iban a ser objeto de este proceso de reconstrucción histórica, en el cual íbamos a tratar de ver lo que pasó, de lo que ocurrió en esa jornada del 16. A ver, perdón, pero Álvaro, por favor, que las personas que están como público virtual o alguien que tenga problemas con su cámara, por favor, resuelva antes de escuchar al señor fiscal, porque no lo podemos estar interrumpiendo, igual va a pasar con los demás intervinientes. Haga la observación, por favor. Ya, magistrado, sí, era el computador de la magistrada Silvano, se conectó 2 veces, pero ahí lo solucionamos ya. Gracias. Continuemos de nuevo. Voy a empezar. Al inicio de este juicio, sus señorías, Fiscalía planteó al conocimiento del tribunal 4 proposiciones fácticas que iban a ser objeto de este proceso de reconstrucción histórica, el cual es un juicio oral, en el cual íbamos a tratar de ver lo que ocurrió, lo que pasó en esa jornada del 16 de febrero del año 2021. Como todo proceso de reconstrucción histórica en el ámbito de las ciencias sociales, y lógicamente con mayor fuerza en el ámbito del derecho, y aún con mayor intensidad en el ámbito del derecho penal, en el cual se investiga que esos hechos que pasaron en el pasado constituyen un delito, por supuesto, no se busca en las sociedades democráticas verdades absolutas, irrefutables, sino lo que se busca que en este proceso nos dé una verdad plausible, razonable, que indique racionalmente lo que pudo haber pasado ese día, de acuerdo a las máximas de la lógica, de la experiencia, de los conocimientos científicamente avanzados. Señalando este contexto, ¿cuál fue el primero que dijimos? De que aquí, entre los acusados, Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo, Cristian Antonio Cisternas Larenas, Cristian Mauricio Larenas Cisternas, Jorge Valentín Ruiz Paz, Sergio José Miguel Larenas Paz, Jorge Eduardo Rodríguez Naida, había, desde el punto de vista de lo que conocemos nosotros, un acuerdo, un concierto, un trabajo en común. Y lo que teníamos que demostrar en esta primera proposición fáctica era cuán plausible podía ser este acuerdo de acuerdo con la prueba rendida. No se trata de imputar un acuerdo, más elevarlo incluso al nivel de concierto entre sujetos desconocidos, que jamás se hubieran visto, que jamás hubieran conversado, que no hubieran venido juntos, que no hubieran vivido. ¿Y qué nos demostró la prueba respecto de esta primera proposición fáctica? Todos se conocen, de la misma ciudad, incluso con relaciones sociales de parentesco, algunos incluso con vínculo de que lo que conocemos desde el punto de vista coloquial, los compadres. Todos contratados por una misma persona que a su vez conoce a la gran mayoría de ellos. En general, podemos decir que pareciera ser que si pudiéramos colocar como título de algún evento cultural, diríamos juntos, siempre juntos. Viven en la misma casa en el condominio. Llegan prácticamente juntos al condominio. Se les ve juntos en el interior del condominio. Luego de ocurridos los hechos, siguiendo esta dinámica permanente de estar unidos, huyen juntos. Se esconden previamente juntos. Y huyen en el mismo vehículo. Y son detenidos juntos. Sobre este punto,
habido abundante prueba externa a los acusados sobre la detención, los funcionarios que declararon, situación de haber estado siempre juntos, declaraciones de funcionarios policiales, como también de los guardias que habían sido contratados en calidad de guardias de la empresa Security Loop, y los propios acusados, que nos relataron todas estas circunstancias. De manera que parece de que esta primera proposición fáctica, que es muy importante para el desarrollo de las posteriores, quedó plenamente acreditada en juicio. ¿Cuál era la misión entonces de estas personas que están viajando juntas con el mismo empleado? Hay una misión, un objetivo que podríamos denominar como el oficial, ¿ah? ¿Cuál es? Que iban a realizar dos tipos de actividades. Unas actividades de jardinería en un condominio y la construcción de un cerco perimetral, de una pandereta. Y veamos si hay algún elemento, aunque sea a título indiciario, que nos lleve a pensar que esta actividad era la actividad que se iba a realizar, era la actividad querida y era la actividad que finalmente se ejecutó. Llegan sin herramientas, sin conocimientos de jardinería, como lo evidenció claramente la abogada querellante, con un conocimiento mínimo de parte de las artes de la construcción. El señor Rodríguez Neira, que parece ser que desde este punto de vista es el que mejor maneja, claramente nos señala de que por la extensión, por la calidad, por la categoría, esto iba a durar a lo menos varios meses. Sin embargo, todos los demás dicen veníamos por un par de días porque teníamos otros trabajos de mucho mejor entidad, que tenían que llegar unos materiales, nunca llegaron, que tenían que llegar unas piedras, nunca llegaron, que tenían que llegar unas maquinarias, nunca llegaron, que tenía que empezarse a hacer los hoyos, nunca se hizo nada, porque nunca llegó nada. Y se iba a hacer todo esto se iba a hacer en un par de días. Que unos fueron a medir, el otro dice nos fuimos a medir. Pareciera ser de que en realidad este propósito esgrimido como oficial estaba lejos de tener un correlato en los hechos. Pero, ¿cuál era entonces el objetivo de que estuvieran en presencias estos que ya empiezan a ser conocidos, porque esta era la función que les dijeron que iban a hacer, como los jardineros? Parece ser que era otra. Vigilar cualquier hecho que dentro de un conflicto que claramente, más allá de las razones, existía entre miembros de la comunidad Riñimapu y comunidades aledañas o cercanas, que pueden ir desde pretensiones ancestrales, buena vecindad, uso de las playas públicas, etcétera, etcétera. De tal manera que la misión parecía ser era a cualquier precio intimidar y reprimir estas acciones de que probablemente de buena fe entendían los propietarios que amagaban su tranquilidad y su derecho a la propiedad. Y ya es así como declaran numerosas personas, el señor Ibarra, el señor Pinochet, el señor Abello, miembros de la comunidad, de que ya no hay el cultivo hermoso, tranquilo y pacífico de las flores en el accionar de estas personas. Lo que hay es permanentemente, al parecer, tener conflictos con los guardias oficiales, entre comillas, tener conflictos con otros miembros de la comunidad, ingerir alcohol,
hacer presencia permanente, señalar de que tienen armas. De tal manera entonces que encontramos un primer gran contraste. En la primera proposición fáctica creemos que está acreditado y también creemos que está acreditado que no fue el objetivo esta jardinería y la construcción, sino está acreditado que era el tratar de defender el condominio Riñimapu, incluso a cualquiera. La segunda proposición fáctica que hicimos es el día de los hechos, este complejo y penoso día 16 de febrero de 2021, que va a tener dos consecuencias, y coloco en primer lugar la que estimo desde mi punto de vista la más relevante, la muerte de una persona, porque desde mi punto de vista ha puesto, amagado, ha puesto en jaque y finalmente ha vulnerado el que para mí es el bien jurídico más importante en cualquier sociedad de derecho, de libertades y democrática, la vida. Paralelo a ello, efectivamente, y tan condenable como lo primero, pero lo coloco en un segundo lugar por mis convicciones, el legítimo derecho a la propiedad de las personas que se encontraban ahí, los cuales fueron amagados y destruidos en al menos 2 a 3 inmuebles por la acción del fuego provocado por terceros. Dicho lo anterior, ¿qué nos convoca en este juicio? Es ver cómo, quién y de qué forma el primero de los derechos vulnerados, el de Emilia Herrera Obles, quién fue el responsable de los mismos y la forma en que ocurrió. Sí. Entonces, vamos a este proceso de reconstrucción histórica de este día, que es el día trascendental y que nos convoca. Comienza efectivamente, con un conflicto que se va a provocar, al parecer, durante el día entre el Quincho, la playa, Bañistas, en el cual hay una ocupación de este quincho de la propiedad del condominio Riñimapu, hay intervenciones de los guardias de la empresa Security Loot, hay presencia en algún momento de personal de carabineros, hay presencia del grupo al que pertenecen los acusados denominados metafóricamente como los jardineros. Hay presencia e intervención de miembros de la comunidad aledaña. Durante el día se van ocurriendo estas interacciones entre todas estas personas de alguna manera, desde sus particulares puntos de vista, interesados en lo que está ocurriendo. A las 22 horas, aproximadamente, comienza a desarrollarse acontecimientos de una mayor intensidad. Se le comunica a don Miguel Manquel, según sus dichos, de que bañistas, turistas, personas que estaban en la playa habrían sido objeto de algún tipo de intimidación por estos denominados jardineros. Se produce una decisión de ir a conversar, a lo mejor incluso plantear temas que escapen a las decisiones de estos miembros de la comunidad, y va don Miguel Malquén, va el señor Abé, ya don Javier Abello, el señor Fernando Truy, señor Roldán, otras personas, y va Emilia, caminando. Uno podría decir que esta escena de personas caminando nos recuerda mucho a aquellos que de alguna manera tenemos conocimiento de arte, muchas de las pinturas que recogen
estas situaciones en que un grupo camina, hombres y mujeres, a conversar con alguien, a pedir una respuesta, de una pretensión, y me coloco que incluso puede ser equivocada, que incluso puede ser errónea, que incluso puede no corresponder. Caminan. No hay ningún tipo de testimonio que diga que lo hagan de una forma distinta, sin armas de fuego, sin armas contundentes, sin armas cortantes. Caminan. A lo mejor a pedir explicaciones, como digo, equivocadamente. A lo mejor ni siquiera tenían el derecho a pedir explicaciones. Pero caminan. ¿Y cuál es la respuesta? En la garita, según todos los testigos, hay dos tipos de grupos. Estos guardias oficiales que habían tenido en el manejo del conflicto una relación pacífica con los miembros de la comunidad, y a lo menos 4 de los jardineros. Caminan, se dirigen para conversar. Dispara, mátala, weón. Dispara, mátala. Esa es la frase con que don Carlos Alberto López Aguayo interrumpe ese caminar de esas personas, incluso equivocadas, hacia el sector de la garita. Y es en ese momento, por consejo de su amigo, por inducción de su compañero de trabajo, por orden, como dijo alguien, es que el acusado, Francisco Javier Jara Jarpa, dispara. Para este grupo que viene desarmado y tranquilamente. Y quiero detenerme antes de ir a Emilia y la causa de muerte, que en esta situación, estas personas que van caminando, van desprotegidas, pero van doblemente desprotegidas. Porque yo puedo estar protegido materialmente, desde el punto de vista que tomo los resguardos físicos y materiales de protección, pero más importante que eso, es lo subjetivo, es lo que yo pienso que el otro me va a hacer. Y si yo pienso que el otro no me va a causar menoscabo, no me va a causar daño, no voy ni subjetiva ni materialmente protegido. Y es en esas condiciones, sin posibilidad alguna de pensar de que van a ser atacados, es que el acusado, Francisco Javier Jara Jarpa, dispara. Dispara varias veces con un revólver que él portaba y que hacía ostentación en los días anteriores. Ese es el hecho central que hoy día nos convoca, porque ese disparo va a herir mortalmente a la víctima, a Emilia Herrera, que caminaba en ese grupo, unos metros más atrás a lo mejor de las personas que lo lideraban. Emilia caminaba en las mismas circunstancias que los otros, a lo mejor quizás con más decisión que los otros, absolutamente desprotegida, desamparada, absolutamente desarmada. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué es lo que va
a ocurrir. Dos consecuencias, entre comillas, lógicas, plausibles, con la dinámica de los hechos. Unos van a auxiliar, ayudar a Emilia. Los otros, como consecuencia lógica de lo que hice, van a huir. Unos ayudan y protegen. Otros huyen de inmediato. Eso es lo que pasa después. Luego, en esta huida, vemos ciertos hitos. Hay un funcionario de la CID, el señor Enríquez, que en este contexto, ante la información que se le entrega, dice: voy a la casa de esta persona que dicen que tuvieron participación en los disparos que van a provocar, en los dichos de él, y que son correctos, adecuados desde el punto de vista cronológico, que van a herir a la víctima. Voy. Se ocultan, se esconden, están ahí. Luego de ello, van a cargar la camioneta en que siempre han estado. En dicha camioneta, junto con ellos, van a llevar un arma, van a huir, todos juntos, como siempre, todos juntos, en una camioneta que todos sabemos, lo más probable es que su cupo no exceda las 5 personas, los 7, siempre hay que estar juntos, por supuesto. Huyen en un lugar en que pareciera ser el camino no más conocido, a una gran velocidad, y son, ante la información, detenidos y fiscalizados por Carabineros. Me detengo acá, como señalé en el punto huida, para engarzar que dentro de la proposición fáctica que nosotros hemos señalado y como correlato jurídico, es que don Cristian Antonio Cisternas Larenas le hemos atribuido también una participación en este hecho. ¿Cuál es? La de ser un encubridor. Uno ha de preguntarse, sí, el hecho material pareciera estar. Hay que huir. Bueno, huyen en la camioneta que yo manejo. Hay que huir. Lo hacemos cargando rápidamente nuestras cosas. Hay que huir. Manejo a gran velocidad. Y ha de ser la legítima pregunta, interrogante, es: don Cristian Antonio Cisternas Larenas, ¿sabían o no sabía lo que habían hecho Francisco Javiera Jara Jarpa y Carlos López Aguayo? El punto primero de la proposición fáctica parece que nos da la respuesta. ¿Cómo no saber de aquellos que he compartido tantas cosas, he estado junto tanto tiempo, hubieran hecho? Porque si no, ¿por qué huir de esa manera? ¿Por qué ocultarme de la policía? Porque la pregunta ha de ser, porque se plantea, hay que arrancar porque está quedando, voy a utilizar la escoba, no acostumbro a utilizar otros términos, y me disculpan. Viene un policía a quien yo, si tengo ese temor, acojo generoso, abrazo fraternalmente, porque aquí parece que está mi salvación. No me oculto, no me escondo. Si había que huir de este temor, Enríquez era mi salvación. Llegaba el Estado, pero me oculto del Estado. Huyo del Estado, me arranco del Estado. La pregunta entonces que nos resuena es:
Cisterna La Arenas, don Cristian Antonio, ¿sabía o no sabía lo que habían hecho? De los correlatos de las proposiciones fácticas primeras, de la dinámica de lo ocurrido en el condominio y la dinámica de la huida, que no podemos, sino que de acuerdo a las máximas de la experiencia, que sí sabía, había que ayudarlos a salir para que pudieran huir, había que ayudarlos, como dice el código, a la fuga del Estado, porque el Estado era Enríquez y nos ocultamos de él. Vamos a ver cómo sostenemos esta proposición fáctica que efectivamente es el núcleo central de este juicio. En primer lugar, señalar la plausibilidad desde el punto de vista. Los indicios tienen que tener siempre un correlato en la realidad, tienen que conducirnos unívocamente hacia efectivamente y tener una coherencia. Entonces, aquí no se trata de que el señor Abello, el señor Pinochet, después los subcomisarios Soto y López nos vengan a decir, mire, los testigos, el señor Ibarra, de que se le atribuye participación y que habría dicho dispara a dos señores que nunca hubieran estado, según sus dichos, en Reñimapo. Que hayan dicho, según sus dichos, mire, nosotros ni conocemos Panguipulli. Aquí se le está atribuyendo participación, plausiblemente, a personas que estaban ahí, que formaban parte de este grupo, que tenían esta misión de repeler, que en la jornada en que ocurrieron los hechos ya habían tenido intervención, que hacían alarde de portar armas de fuego. Por lo tanto, desde ese punto de vista, efectivamente hay una plausibilidad en los dichos de los testigos que dicen vimos a este sujeto, vimos a este otro sujeto. No es el mero reconocimiento fotográfico de aquel en que ocurre, en que le asignan a cualquiera. Es más, me atrevería a decir de que esos testigos, y sobre todo Abello, sabía que era ella. Era el Estado el que no sabía. Nos dijo quiénes eran. Estos son los que ejecutaron la acción. Luego de ello, en esta misma dinámica, en que todos, por lo menos, si bien es cierto, no los reconocimientos de los nombres, señalan esta frase que nos resuena: dispara, dispara. Dispara, dispara. Alguien dijo dispara, dispara. Dirán aquellos que no van más allá que eso. Alguien dijo dispara, dispara. Al ser detenidos, después voy a ir a la última de las infracciones, la policía, por instrucción del fiscal, no la BH, el fiscal, Marcelo Leal Contreras, bueno, hay una intervención que va a provocar una lamentable muerte que de acuerdo con lo señalado por el doctor Rocco, tiene como causa una herida craneoencefálica por proyectil reciente, vital, necesariamente mortal, producto de la acción de un arma de fuego. Y no por ayudar a mi colega. No está perdido Marcelo Leal, entonces, cuando dice, bueno, residuos nitrados, hagamos esa prueba. No está tan equivocado, no está perdido. Autorización judicial. Sí, autorización judicial. Bien, garanticémoslo. Cara Jarpa y López Aguayo se niegan. No obstante que se les dice que es una autorización judicial. No estamos diciendo que se les vaya a condenar por negarse a hacer una prueba de nitrado. Estamos exponiendo esta cantidad de antecedentes, de certezas, como diría Tarufo, que nos deben llevar a resolver este conflicto de reconstrucción histórica. Abello, testigos señalan, mire, este señor Pancho, Panchito, Javier, como dicen otros, portaba un polerón de determinadas características. Es encontrado
por la Policía de Investigaciones, por don Franco Olivares, junto a el señor Muñoz Linford. Ya es periciado el polerón que portaba Francisco, encontrándose residuos nitrados, producto del proceso de disparo en la manga de este polerón. Otro elemento más que nos va llevando a esta situación. El subcomisario Soto, el subcomisario López, nos señalaron que ante ellos, el testigo Abello dijo, este es el polerón que usaba el que disparó. Este es el que disparó, Francisco Javier Jara Jarpa. Este es el que le dijo dispara, dispara, Carlos Alberto López Aguayo. Luego, el subcomisario Franco Olivares Carrasco, encargado de la investigación, lo va a indicar también, de que fruto de numerosas declaraciones, fruto de las pericias que realizó y de todas las actividades investigativas, llega a la conclusión que en esa jornada, efectivamente, Jara Jarpa dispara y López Aguayo dice dispara, dispara. Como señalé, entonces no es como se dice con un testigo presencial. La pregunta es, muchas veces hemos estado aquí, ni siquiera con ningún testigo presencial. Ni siquiera con ningún testigo presencial. Es del conjunto de las pruebas que van desde cuando llegaron, cómo actuaron, cómo repelieron, lo que hicieron, sus negativas a tomarse pruebas, más las declaraciones de los testigos, más unidas a las pruebas realizadas a su vida, es que uno, siguiendo a Tarufo, es que lo que racional y plausiblemente ocurrió en esa jornada respecto al gran evento que nos convoca, que es la muerte de Emilia, es que los responsables directos fueron el señor Jara Jarpa y el señor López Aguayo. La última proposición que se realizó era de que en esta huida ellos habrían cometido un nuevo ilícito. Ahora todos. ¿Cuál es? Una infracción a la ley de control de armas, dado de que se encontró en la camioneta en que todos juntos huían un arma de fuego y municiones. Específicamente, una escopeta, marca Faust Stefano, calibre 12, con 2 cartuchos en su interior, además de un banano con 18 cartuchos, de diversas marcas. Lo que se unía además a que en el interior de la unidad policial, a don Francisco Javier Jara Jarpa, el teniente Lorca le encontró un cartucho para escopeta. Vamos entonces viendo el tema de esta infracción a la ley de control de armas. Primero vamos a lo más fácil. ¿El arma estaba en la camioneta? Estaba. ¿Las municiones estaban en la camioneta? Estaban. Per se no está prohibido tener en nuestra legislación armas, per se no está prohibido tener municiones. Hay que ver si tienen los primeros elementos más fáciles. Prueba documental, autoridad fiscalizadora, ninguno de los 7 tiene ninguno de estos. Ni armas inscritas, ni permiso para porte, ni permiso para tenencia. Vamos avanzando, porque efectivamente aquí vienen los elementos más complejos y legítimamente complejos. Y se encontraba en una camioneta. La reflexión es, primero que nada, porque es donde se encuentra, cuán ajena es a mí esa camioneta. Una camioneta en la cual por primera vez yo me subo, el típico caso que señala la jurisprudencia de aquel sujeto en aquellas épocas anteriores, que pareciera ser que
la relación social era un poco más bondadosa, en el cual un vehículo transita y un tercero solicita que lo trasladen a un lugar, y ese tercero, ignorante absolutamente, son fiscalizados y hay un arma de fuego. Por lo tanto, la pregunta legítima es, ¿cuán ajena me es la camioneta? Claramente no me es ajena desde ningún punto de vista. La gran mayoría viajó en esa camioneta, se movilizaban en dicha camioneta, estaba donde yo estaba viviendo, cargué dicha camioneta. Por lo tanto, ¿cuán a disposición estaba esa camioneta? Está claro de que sí. Segundo, uno podría decir, bueno, ya, pero son sujetos que me parece de que su vida cercana y su vida cercana al condominio, no nos interesa su vida anterior, soy súper respetuoso de eso. Bueno, no hay nadie que diga que alguna vez yo escuché, que yo vi de que estos sujetos portaran armas. Bueno, dicen que portaban armas, que lo vieron con armas, que disparaban. Para cazar conejos fue una explicación, que se escuchaban ruidos de disparos. Pareciera ser que este vínculo sujetos a armas no es tan precario, no es tan lejano. Luego de ello, el arma se da una explicación de que la pasó un tercero, y efectivamente está a nombre de ese tercero. Es muy difícil sostener, primero que nada, respecto de Cara Harpa, López Aguayo, en esta especie de huida que tenían cuando que ellos no hayan sabido la existencia de la escopeta. Pero también creo que eso se traslada a los otros por el vínculo, por la permanencia, por los hechos, por la dinámica, que claramente ellos sabían y estaba a disposición de cualquiera, que es lo que importa, a disposición de cualquiera de ser usado un arma que no era de ellos y que no contaban con los permisos. Creo que estoy llegando ya, o me queda muy poco. Entonces, finalizo, es que finalmente la periciamos, y era apta para el disparo, y las municiones también, los peritos de la boca. Una última 2 minutos, Ya. señoría. Sé que es un caso complejo. Sé que hay visiones legítimamente contrapuestas de todas las dinámicas. Conflicto, un incendio, una muerte. Creo, humildemente, que la mejor manera, para mí la única manera, de resolver los conflictos ancestrales, de alteraciones contra mi propiedad privada, es el derecho, no la autotutela, no la autocomposición, por muy incluso desesperadamente que a veces me pueda encontrar. Y por eso es que pido respetuosamente que hoy día nuevamente, como ha sido en los grandes conflictos sociales, no solo de este país, sino de la humanidad, sea el derecho el que resuelva este conflicto. Y el conflicto de hoy día es Emilia Herrera. Y la resolución del conflicto de Emilia Herrera es que los acusados, los 2 que hemos señalado como autores, deben ser considerados culpables. El tercero que le hemos imputado encubrimiento debe ser considerado encubridor, como así todos ellos infractores a la ley, infracciones a la ley de control de armas. Esa es la respuesta que debe dar el derecho. Y deben ser condenados a las penas que ha solicitado Fiscalía. Porque siguiendo, lo hago con modestia, la fórmula aristotélica, esa es la pena adecuada. Esa es la pena que corresponde. Esa es la pena justa. Yes. Querellante. Mismo tiempo. Muchas gracias, señora Presidenta, y al tribunal. Comparece Pablo Ortega, abogado querellante en este alegato de clausura.
Pues bien, su señoría, igualmente en los alegatos de apertura que mi colega Karina Riquelme planteó a este tribunal, se señalaron proposiciones fácticas que iban a ser probadas. Creemos que esto se ha logrado. Sin embargo, en su momento haremos referencia a la situación jurídica de don Cristian Cisterna Larenas, toda vez que los abogados debemos estar a lo que se ha aprobado en el proceso, en este juicio oral, en primer lugar. Pues bien, este juicio oral, además de las proposiciones fácticas planteadas en los alegatos de apertura, comenzó con algunas declaraciones de los imputados. Grosso modo, podemos decir que la declaración es tal vez uno de los pocos casos en que podemos afirmar lo siguiente. La totalidad de las proposiciones planteadas por los acusados no tienen ningún correlato con la prueba rendida en autos. ¿Qué significa eso jurídicamente? ¿Un legítimo ánimo de defensa de parte de los acusados? Los acusados tienen derecho a defenderse y no aportar para su condena. Sin embargo, a la luz de la dinámica de los hechos, creemos que esto es algo más que un simple ejercicio del derecho a la defensa material, sino más bien tiene un correlato con, en primer lugar, la calificante del hecho punible, pero también con algunas agravantes que vamos a desarrollar en este alegato porque consideramos que son parte inherente al hecho punible. Humildemente creemos que esa es nuestra opinión. Pues bien, las proposiciones fácticas de los acusados se pueden reducir a que ellos son trabajadores que llegan a hacer una labor y que en una noche están fumando unos cigarros, se dan cuenta de que pasa algo, huyen despavoridos y luego toman una camioneta y huyen de lo que ellos calificaron, una agresión, incendio, etc. Sin embargo, de la prueba rendida en auto podemos señalar que esto no es así. Bien señalaba el Ministerio Público que lo que nos convoca aquí es el acto el atentado más grave contra el ordenamiento jurídico, que es el atentado a la vida. La dinámica del hecho punible nos señala que hay personas que son contratadas por don Julio Herrera. Julio Herrera es un benefactor, lo calificaron los acusados. No hay ningún correlato de eso en el juicio, podemos decir. Julio Herrera, que fue contratado en forma prematura, tal vez por los dueños del condominio, quienes legítimamente tenían temores respecto de su tranquilidad y del respeto a su propiedad privada. Claramente, detrás de este juicio hay un conflicto de intereses, un conflicto jurídico por el uso de las playas, por el acceso a las playas, y también un conflicto jurídico entre propiedades, la propiedad privada según el Estado chileno y la propiedad ancestral que emana del derecho propio del pueblo mapuche. Pero eso no es lo que se está juzgando en esta causa. Eso es de fondo. Legítimamente los propietarios contratan a en primer lugar a una empresa de seguridad que al desarrollo del juicio podemos decir que incluso ante los cuestionamientos de la defensa, legítimos cuestionamientos, dio cuenta de su estricto apego a la legalidad, ya sea por temor a las multas que el señor Cárcamo nos refiere o por respeto a su trabajo y también por el uso de lo que algún guardia señaló como las enseñanzas del OS10 que decían que se tenía que actuar con tacto, tino y criterio. Pues bien, la empresa de seguridad al parecer tuvo tacto, tino y criterio al tratar el conflicto de fondo, toda vez que habían incluso acuerdos que eran respetados por omisión. Demostró esta empresa de seguridad un manejo de la situación bastante prudente, debemos decir, profesional. Evitaron conflictos mientras los acuerdos y ellos tenían el control de la situación. Sin embargo, producto de esta situación del cerco perimetral, los dueños de este condominio deben contratar, sienten la necesidad de contratar personas y al no tener inmediatamente resultados en su búsqueda de personas, llegan a don Julio Herrera, quien, siendo una persona muy conocida, evadió la citación, no se presentó, no vino ni siquiera a declarar a favor de su compadre, aquí presente, acusado en esta causa, a la familia de su compadre. Es decir, aquí hay una persona que debió haber comparecido y nos pudo haber aclarado muchas cosas. Sin embargo, él evadió la acción de la justicia. Él fue quien armó este grupo, contrató a estas personas que eran conocidos, que tenían como una hipótesis de jardineros,
sin embargo eran conocidos tanto por los guardias como por los veraneantes y la comunidad aledaña como los sicarios. Qué peligroso que alguien tenga este apodo, qué peligroso, que nunca el sicariato se instale en este país. Pues bien, tal vez el acto más deleznable que se realiza es el asesinato de Emilia Herrera, toda vez que este se hace sobre seguro, es decir, con preparación. Hay un arma de fuego que, al decir del personal aprensor, habría sido entregado por su jefe. Esas fueron las explicaciones al momento de la detención en la camioneta, que portaba a don Francisco, que mostraba a don Francisco, pero además también otras armas de fuego largas, aparentemente de casa, que usaron durante su estadía en este condominio. Entraban y salían, usaban la camioneta. Había un encargado específico de la camioneta, el único que tenía, y eso es importante, su señoría. Había un encargado, había división de funciones en este caso, había un pistolero, había preparación de armas, porque se usaron armas, al decir de los guardias de esta empresa de seguridad. Conocían el camino de huida, su señoría, lo que no conocía incluso un guardia. Dijo: yo no soy del lugar, no sé hacia dónde lleva ese camino. Sin embargo, estas personas que de otra región llegaron a esta zona, sí conocían ese camino. Entonces explican eso, que andaban por los bosques, que andaban por los árboles, que entraban, que salían. Andaban, su señoría, reconociendo el terreno, porque estaban en una función que no era dejar dinero, evidentemente. De hecho, el señor Cárcamo nos informa que a él se le señaló que iban a apoyar la seguridad, lo que es absolutamente rechazado por el señor Cárcamo, toda vez que eso va contra la legalidad. Entendemos que habían legítimas aprehensiones de parte del condominio, pero tuvieron tal vez la mala suerte de contratar a las personas equivocadas, porque aquí quien contrata a estas personas es don Julio Herrera. Don Julio Herrera es que arma este grupo, lo trae, le proporciona camionetas. Al parecer, al decir de ellos, también le proporciona armas. No es un tema que está absolutamente probado, pero sí hay armas, y dicen que era del jefe, y que venía con hambre, y que venían a matar. Eso son lo que dicen y refieren los guardias de seguridad que escucharon de las bocas de estas mismas personas. Así las cosas, un primer acto, se ponen, digamos, en una situación de altura. Desde altura ven a estas personas avanzar por el camino y disparan, y al parecer vacían el cargador de una, si es que se trata de un arma calibre 38, y que, como nos dijo incluso el perito de la defensa, puede ser de 6, de 7 u 8, pero las más normales son de 6. Los disparos fueron 5 o 6, es decir, vació el cargador en esa hipótesis. Luego de eso huyen, su señoría, y aquí cometen un segundo acto que demuestra la calidad de estas personas, porque legítimamente se topan con una persona, que en este caso don Robert Hill, que legítimamente está aterrorizado. Él nos dice que está aterrorizado, y eso para cualquier ser humano es muy comprensible. Están en una casa de veraneo y viene una persona que desde el punto de vista de ellos trabaja en el condominio. No son los que lo contratan, ciertamente, es decir, aquí no hay una relación de subordinación o dependencia directa, no, es una persona que está, un propietario que está en el condominio. Llegan estas personas que él conoce como trabajadores del condominio, él está aterrorizado, y estas personas le dicen: vienen a quemarnos, porque el señor Robert Hill usa la expresión: me dijeron que venían a quemarnos. Entonces, claro, don Francisco y su acompañante, que entendemos que es don Carlos López Aguayo, dado todo el material probatorio al respecto, le dicen a una persona que está con su hija, con su padre de la tercera edad, más allá de la prestancia del padre, que vienen a quemarlos, y que páseme una escopeta y yo lo defiendo y me quedo aquí a defenderlo. Es decir, también engañó a esta persona, y esta persona, claro, sin pensarlo, y por producto de esta situación, se lo entrega, entra a la casa, vuelve y ya no están, su señoría. Es decir, ese fue un acto consciente para obtener un poder de fuego diferente a esta arma calibre 38, o esta arma corta que fue disparada, y que en algún punto entre el momento del disparo y la casa en que llegaron a huir, a buscar sus cosas para la huida, se deshacen de esa arma. No sabemos dónde, no sabemos cómo, se deshacen del material balístico, etc. Pero en ese momento se hacen de un poder de fuego diferente, que les permite también una suerte de, me imagino, dado que esta persona se autocalifica como delincuente, para defenderse en caso necesario, y lo digo con mucho respeto porque son las palabras que él mismo usó,
pero también para usar un poder de fuego diferente al arma que tenían, porque es una persona, su señoría, que nos explicó cómo se carga un arma larga, que al decir de los guardias de seguridad y al decir también de las víctimas que fueron objeto de estos disparos, utilizó un arma corta que sacó desde sus vestimentas, que eran un polerón tricolor, que fue descrito, reconocido, que se le hacen exámenes nitrados y que tiene restos de residuos nitrados. Es decir, una persona que conoce la dinámica, que ha estado preso y que reconoce la forma en que suceden las cosas. Desconocemos el conocimiento que don Julio Herrera tiene, pero aquí claramente estas personas actuaron amparados en un grupo que le proporcione o asegure o intentan asegurar la impunidad. Por eso es que la calificante nuestra, su señoría, no es solo que actúan sobre seguro, es decir, la alevosía, sino también que el homicidio está calificado por la promesa remuneratoria, porque estas personas, si bien no conocemos el contrato entre Julio Herrera y estos jardineros, sí sabemos que al llegar a ellos, al condominio, ellos se hacen notar, dicen: aquí nosotros somos los que vamos a hacer el trabajo que ustedes no pueden hacer. Ellos fueron, su señoría, esto es importante, el día de los hechos, ellos fueron a amenazar a niños al quincho, al sector de playa. Niños. Los niños que fueron constatados por los guardias, el señor Pinochet, guardia, dice que él fue al condominio y se dio cuenta que eran niños que estaban ahí. Luego que él fue, llegaron adultos, es verdad. Llegaron adultos, hicieron una fogata en el lugar en que se hacen los asados, eso fue lo que dijo el guardia. Y luego de eso, van estos jardineros, y van en grupo, no van dos personas, su señoría, van en grupo. Eso es lo que dicen los guardias, van en grupo. Ahora, esto es importante, los amenazan, estas personas huyen de estos jardineros violentos, armados probablemente, piden ayuda a la gente de la comunidad llega al quincho y luego va a pedir ayuda, va a pedir explicaciones, en un acto muy normal dentro de la cultura mapuche. Eso tiene un nombre, hay múltiple literatura en torno a esa forma en que los mapuches van en comunidad, en grupo, a hablar y resolver conflictos. Habla uno, pero todos escuchan. Ellos fueron legítimamente a eso, y en ese trayecto Emilia Herrera se integra a este grupo y lamentablemente recibe este proyectil balístico que le pudo llegar a cualquiera, incluyendo, por ejemplo, la sobrina menor de edad probablemente del señor Truistruy, o a cualquiera de los que iban en ese camino confiados en que, como tantas otras veces, se iba a resolver por la vía del diálogo, como acredita los guardias de la empresa de seguridad, que ellos manejaban estas situaciones mediante el diálogo. Pues bien, esto no es así. Disparan sobre ellos a instancias de don Carlos Aguayo, quien grita, dispara, es decir, autor inductor del 15 número 2, o tal vez la discusión sería si es del 15 número 3, pero claramente estaba en el lugar. Pero su señoría, habían dos personas más mínimo. Digo mínimo porque tenemos un testigo abonado, que es el encargado de la portería, quien tenía acceso a las cámaras que iban al camino y a las cámaras que estaban detrás de la portería, y además tenía visión. El señor Abello. Y el señor Abello dice: estaban todos los jardineros. Es verdad que no está claro en el número, dice 6 o 7, pero más de 2, más de 4. Para las personas que venían por el camino eran visibles 4, los describen. Lamentablemente, y a pesar de los indicios que durante la investigación existían, don Cristian Cisternas no fue situado en el lugar de los hechos. Nosotros proponíamos que se trataba del 15 número 3, sin embargo, en honor a la realidad, no podemos sostener algo que nos tiene un correlato en el juicio. Creemos que se configura respecto de él, efectivamente, lo que el Ministerio Público en todo momento sostuvo, y es que esta es la persona actúa en calidad de encubridor, toda vez que es el encargado del medio en que huyen. Y más allá de todo lo que ya nos señaló el Ministerio Público, debemos poner énfasis, y esta parte pone énfasis en lo siguiente. Esto también tiene un correlato para el segundo hecho punible, que es la infracción a la ley de armas. Lo que ellos señalan es que rápidamente llenaron la camioneta con los bolsos en el pick-up, se suben, y el último en subir sería el señor don Francisco, Panchito,
y lanzaría esta arma envuelta, digamos, en su cartuchera atrás, y por lo tanto nadie lo vería. Ahora, sabemos que nada de lo que dijo esta persona tiene un correlato en la investigación, pero tenemos que explicitarlo. Señor Enríquez, miembro de la CID, uno de los primeros en llegar, o por lo menos el primero que se adentra al condominio. Se entrevista con el jefe de guardia en un procedimiento profesional. Hay guardia, se entrevista con el jefe, obtiene los primeros antecedentes, realiza las primeras diligencias. Llega al lugar en que pernoctan estos supuestos jardineros, enciende las luces para alumbrar y dice que cuando él llega con las luces y alumbra y puede ver que está cargada la camioneta, apagan las luces de la casa. Es decir, permanecen dentro escondidos y saben que tienen algo que ocultar. Esto debemos señalarlo además con la inspección que se realiza de la casa, que es verdad que es al día siguiente, pero es inmediatamente posterior a los hechos. Me imagino, una persona a cargo del condominio les permite entrar, si bien no tenían llave, entran y está la caja de las municiones que don Robert Hill habría entregado, estaban ahí, a vista de todos, sobre una chimenea. Había un casquillo en el baño, habían elementos, su señoría, que quienes estaban dentro de la casa no podían no ver. Y lo que está claro es que la dinámica no fue como todos los jardineros, los imputados en este caso, señalaron. No es que estaban ya montados en la camioneta y don Francisco sube, sino que la camioneta estaba ya llena en el pick-up y ellos estaban adentro. Puede ser que solo al irse, don Francisco puso esta escopeta en el pick-up, pero claramente las maniobras de sacar la munición de la caja, poner sobre la chimenea la caja, las municiones en su banano o en otro bolso, abrir la escopeta, doble cañón, cargar con dos cartuchos, cerrarla, esos son elementos que incluso hacen ruido. Están en un espacio común, en la chimenea, están todo el mundo preocupados de quién está afuera, es decir, ninguno de los imputados puede alegar no haber visto esa arma, no haber escuchado, no haber visto las maniobras de don Francisco, al menos en principio. Eso es la conclusión de esta parte en este punto. Pues bien, salen con esa camioneta. ¿Qué dicen todos los jardineros? Dicen que ellos huyen del ataque que se produce, que el incendio. Es verdad que hubo un ataque y un incendio, pues una represalia, un incendio, una situación. Son dos hechos punibles. No queremos contaminar a este tribunal porque es probable que ese incendio pueda llegar también a juicio oral en un momento. Había un equipo de la VIPE, que es un equipo de élite de la Policía de Investigaciones, investigando eso, y había un equipo de la Brigada de Homicidios quien realizó la investigación de esto. ¿Y qué nos dicen? ¿Qué nos dice esta persona? Que ya estaba Carabineros, ya estaba Bomberos. Es decir, no había un ataque inminente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿de quién huyen a alta velocidad estas personas? A una alta velocidad que deben decirle al guardia, señor Burgos, que fue a ayudar luego de dejar su turno, y que fue testigo de las agresiones a los menores de parte de estos guardias, de parte de estos supuestos jardineros. Vuelve a ayudar y escucha que un carabinero le grita, cuidado, cuidado, y tiene que saltar y ponerse a resguardo para evitar ser embestido por esta camioneta o, según sus palabras, incluso evitar ser disparado por esta camioneta. Eso fue lo que él dijo, el señor Burgo. Y huye a alta velocidad, debe la gente ponerse a resguardo de esta camioneta huyendo, y como el portal estaba en llamas, huyen por el camino inmediatamente anterior. Recuerde que el señor Enrique nos dice que es un tronco el camino que se divide en un punto en tres brazos. Un brazo es el portal que se está quemando, el otro brazo que estaba cerrado porque estaba trabajando Carabineros. El otro camino por el que huyen, su señoría, estaba cerrado porque estaba trabajando, Bomberos. Y el señor Cisterna Larenas no piden pasar por sobre las mangueras de bomberos, influyendo, estorbando y quizás provocando daños mayores, es porque pasó por sobre las mangueras de bomberos sin
ninguna consideración también a los dueños del condominio que estaban perdiendo también sus bienes materiales, que no es lo mismo que la vida, pero también para las personas que con tanto esfuerzo han trabajado, se está perdiendo, digamos, el dueño de la casa que se quemó cercana a la entrada, se vio impedido porque estas personas no trepidaron pasar por sobre el material de bomberos huyendo. Entonces, ¿de quién huían en ese momento? No era de las personas que habrán provocado ese incendio, porque ya no estaba bomberos y estaba carabineros. Estaban huyendo de carabineros, estaban huyendo por su responsabilidad en los hechos. Eso es absolutamente claro, su señoría, a la luz de la prueba rendida en el presente juicio oral. Todo lo que dijeron los imputados no tiene ni un correlato con la prueba rendida en autos. Ellos en ese momento huían de carabineros. E importante, su señoría, el señor Abello, guardia que tenía acceso a las cámaras y a la vista directa, sitúa a todos, o por lo menos 6, dice 6 o 7. Y en este punto, su señoría, quiero detenerme en otra situación que sí tiene que ver con la vida anterior de estas personas. Tal vez lo único claro de los alegatos de las declaraciones de los imputados fue que el único que sabía del trabajo era el señor Rodríguez. El único que sabía que iba a durar meses el trabajo, si es que era un cerco perimetral, lo que en realidad se quería hacer. Pero las otras personas no iban a eso, su señoría, iban solo por 2 o 3 días, iban a cumplir otras funciones, es evidente, porque no tenían conocimiento del trabajo, no sabían ni siquiera cuánto le iban a pagar, 40, 50 al día decían, era una cosa absolutamente extraña todo eso. Es decir, estas personas además eran de la misma población, eran familiares entre sí, y todos ellos conocían a don Francisco. El único que declaró no conocer previamente a don Francisco, es decir, no saber que estuvo preso, y eventualmente no saber que tenía el arma, era la misma persona, don Jorge Rodríguez. El único que no es parte de este grupo que son familia, son compadres con don Julio Herrera. Vecinos, conocidos de toda la vida, es decir, no pueden alegar que no conocen las formas y la historia del autor material de los hechos, eventualmente de otros partícipes que no están aquí presentes, pero al menos 4 personas estuvieron ahí presentes. El señor Abello dice que eran 6 o 7, es decir, su señoría, estas personas constituían un grupo que, si bien tal vez no fueron quienes mataron, sí eran un grupo que proporcionaba un colchón de impunidad y que por lo tanto configuró una agravante específica inherente a la forma en que se realizó el delito. Ellos dispararon confiados en que tenían una camioneta para huir, confiaron en que había un grupo que le daba una cobertura, que podían confundirse, como sucedió, su señoría. El señor Cisterna Larena fue confundido con el señor Larena Cisternas, estuvo preso la persona equivocada, es decir, su señoría, cumplieron su objetivo, se produjo una confusión. Prueba de ello es que después de eso se cambió incluso el fiscal de la causa, porque hubo una confusión, es decir, lo que eventualmente pretendían lograr, lo lograron en algún sentido. Y en algún sentido intentaron, incluso en este juicio oral, a pesar de toda la prueba que se iba a rendir, mantener su acuerdo de impunidad, su señoría, porque hay 2 acusados sostenemos la acusación de autoría respecto de 2 personas y respecto a un tercero de impunidad, adecuamos nuestra acusación al desarrollo del juicio oral, pero por lo menos una persona más estuvo presente ahí, eventualmente 2 más o 3 incluso, es decir, todos tenían un conocimiento y de algún modo, aunque no participaran en el control del hecho punible, sí proporcionaban esta impunidad adicional de que al estar amparado en un grupo pudieran no ser reconocidos los autores, es decir, configurando claramente una agravante específica, inherente en este caso a juicio esta parte, del hecho punible, o si no, renovaremos la discusión en el 343 en caso que su señoría tenga una opinión diferente. Y respecto del hecho de la arma de fuego, sin duda, vieron las maniobras y consintieron en irse en esa camioneta junto con el arma, o al menos no impidieron, o no se fueron por sus propios medios de otra manera, o no se quedaron en la casa. Por lo tanto, entendemos que la responsabilidad en torno al delito por la ley de infracción de armas involucra a todos quienes iban en esa camioneta,
particularmente al encargado de la camioneta, quien realizó actos de evasión de la policía e intentó hacerlo, al menos evasión de su responsabilidad, saliendo a alta velocidad del condominio. Y haciendo mío el llamado del señor fiscal, su señoría, aquí el derecho tiene que dar una respuesta, porque aquí hay un conflicto de intereses, sin duda, un conflicto jurídico entre pretensiones jurídicas diversas entre distintas personas, pero que deben tener un correlato y una solución y una senda jurídica. Es muy peligroso lo que pasó en este país, en esta causa. Don Julio Herrera tendrá que explicar por qué no vino a defender a su compadre, éticamente al menos, ya que en este juicio no evadió su responsabilidad como testigo, no fue citado como imputado porque estaba de vacaciones justo ese día. Estaba de vacaciones el día en que sucedieron los hechos y dejó a sus hombres, que siempre andaban juntos, 2 hombres de confianza, o 3, digamos, sus 3 hombres de confianza. El encargado de la camioneta de su propiedad, o por lo menos de propiedad de la empresa de don Julio Herrera, el señor Cisterna Larena, encargado de la camioneta, por lo tanto encargado de la huida. Y don Francisco, que salió de la cárcel e inmediatamente tuvo trabajo con Julio Herrera, según sus palabras. Y don Carlos, que siempre estuvo con don Francisco. No olvidemos que las personas que engañaron a Robert Hill eran 2. Y según sus propios dichos, estuvieron fumando juntos don Francisco y don Carlos. Son ellos los que vuelven, por lo menos son ellos los que hablan con don Robert y lo engañan. Lo engañan de una manera... Se aprovecharon del temor que tenía esta persona, el legítimo temor. Eso es terrible, terrible, señoría, porque me imagino salió esta persona de su domicilio, porque vuelve a entrar, vuelve a domicilio, y dice, vamos, voy a estar apoyado, y se topa y no están estas personas porque se llevaron porque aquí también hay que entender que no solo lo engañaron, sino que se apropiaron de esa escopeta. No digo que se la robaron porque fue entregada por don Robert, pero se la apropiaron y se la llevaron, la sacaron de la propiedad de don Robert, la llevaron a otra casa y luego la subieron a una camioneta e intentaron huir con ella. Es decir, su señoría, entendemos que luego de este juicio oral se ha acreditado, más allá de toda duda razonable, la autoría material de don Francisco Jara Jarpa, la autoría mediata mediante la inducción y la orden o la instigación de decir dispara, dispara de don Carlos López, la actuación posterior al hecho punible de intentar huir del condominio con los autores materiales y con un arma de fuego de del señor Cisterna Larenas. Y respecto de la ley de control de armas, la responsabilidad inequívoca de las 2 personas que engañan a don Robert, pero también de quienes van en esa camioneta, en especial de quien la conduce, encargado de la camioneta, y quien decide llevar también a don Francisco y don Carlos, porque él decide llevarlo, sin duda, es el conductor. En virtud de esto, su señoría, solicitamos que se condene en los términos señalados a los imputados de esta causa, poniendo fin a nuestro alegato. Muchas gracias. Gracias. Le corresponde su turno a los señores defensores, mismo tiempo. Muchas gracias, juez presidente, jueces integrantes. Lo cierto es que a juicio de esta defensa y legalmente, el artículo 340 del Código Procesal Penal exige un estándar y señala que una sentencia condenatoria debe ser impuesta más allá de toda duda razonable. Nosotros entendemos y lamentamos profundamente la muerte de Emilia Herrera. Es un hecho terrible que no debió haber ocurrido. Pero lo cierto es que esa muerte, esa ansiedad, esa sed de justicia, no puede a toda costa y de todas formas obtener una sentencia para hacer una reparación de ese dolor, sino que a través de un proceso justo, a través de las pruebas idóneas y a través de las convicciones a que pueda llevar a arribar el tribunal. Con mucho respeto, creemos, y esto no lo había puesto en mi alegato preparado, sino que lo pongo ahora porque veo las alegaciones, con mucho respeto puedo decir que acá aparece en los alegatos de los demás intervinientes este dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Eso es lo que está pasando ahora. Revolvamos el río, vamos ganando. Porque no se hace un análisis objetivo de las pruebas
arribadas en juicio. En este sentido, su señoría, y como yo debo alegar por todo y cada uno de los acusados, voy a intentar hacer un orden para poder, de manera más didáctica, hacer las alegaciones de cada uno de ellos. Respecto de Francisco Jara Jarpa, homicidio calificado con alevosía, la querellante agrega bajo premio o promesa. Nosotros cuestionamos evidentemente la participación y también nos haremos cargo de la alevosía de manera subsidiaria y evidentemente sin reconocer participación de mi representado en aquella circunstancia. Respecto a la participación, su señoría, según la prueba producida en juicio, porque eso es lo que importa, el guardia Bello y Pinochet se encontraban en el sitio del suceso, del mismo modo también que se encontraban los comuneros Manquel, Truy, Javier Abello y Roldán. El testigo Abello, su señoría, señala en juicio que con Francisco y Julio tuvo más diálogo. Señala que vio armas, se paseaban y vi a todo el grupo. Yo vi las armas cruzadas en los cuerpos, eran armas largas. El arma se le mostró a todos los guardias y fue con el objeto de intimidarlos. A referirse a las personas que se acercaban a la caseta, eran 15 a 20 las personas de la comunidad, las que advirtieron que lo que iba a pasar, si no se iban los sicarios. Si no se van los sicarios, vamos a dejar la escoba. También prefiero decir esa palabra que la que realmente utilizar. En ese sentido, su señoría señala, el señor Abello, que se disparó desde el costado de la portería. No vio nunca un arma, solo escuchó los disparos, pero luego señala que la persona que disparó quedó al medio del camino, señalando que era Francisco. Escuchó que alguien dijo dispara, pero la verdad que escuchó el grito. No recuerda características físicas de los jardineros. Vio a los comuneros como un bulto vestido de negro. Era poco lo que se veía, desconoce si venían con algo, no lo podría decir a ciencia cierta. Este es uno de los relatos que, según Franco Olivares, fue relevante para determinar la participación. A él se le hizo reconocer a las personas que disparó y a la persona que gritó, aun cuando éste señaló que solo escuchó el grito. No obstante, se le hizo reconocer. El otro testigo que se encontraba ese día guardia era don Matías Pinochet. ¿Y qué nos dice Matías Pinochet? Él nos dice algo muy importante que después también lo corrobora William Ibarra. Ellos tenían una cámara GoPro, más conocida por ellos como una Arturito, que era una cámara personal, adosada a su cuerpo. Y es muy relevante esta existencia, su señoría, porque nos señalaron, principalmente don William, que esta arma se ocupaba cuando se dialogaba en la comunidad. No obstante, ese acercamiento que había en la comunidad y que supuestamente fue grabado porque la cámara no fue siniestrada, ni la memoria tampoco, no se exhibió, no se mostró como prueba, no hay ninguna grabación respecto a este diálogo con los comuneros, minutos antes, y que además hicieron la advertencia de que iban a dejar la escoba. Ahí podríamos haber visto las caras de quienes amenazaron, las caras de quienes supuestamente iban a increpar a las demás personas, pero ese video no existió, aun cuando había cámara y había memoria. Relevante es que no tenemos ningún registro de aquella. Respecto a los hechos anteriores, los que sí reconoce haberse grabado. Más cuando, como señalamos, el supervisor Ibarra señaló que la cámara se salvó. Señala este testigo, Pinochet, que el primer disparo provenía desde el quincho. Esto se tuvo que hacer a través de un refresco de memoria. Y señaló que había una lluvia de balazos por ambas partes. Esa lluvia comenzó cuando los guardias ya se habían arrancado. La lluvia de disparos fue después de que los jardineros arrancaran, cierre comillas. Debemos concluir entonces que había más tiradores en el sector de portería. ¿Cómo se podía haber producido una lluvia de disparos por ambos lados si solo Francisco portaba un arma y ya se había ido arrancando del lugar? Había tiradores en otros lados, había tiradores en ambos lados, seguían habiendo disparos aun cuando Francisco y los otros jardineros, no sabemos quiénes, salieron arrancando. El mismo Matías dice, a Pancho no lo vio disparar, ni le vio arma. Señala la posición de tirador, señala que es manos al frente, protegiendo sus órganos vitales. Señala que esa sí es una postura que él vio.
Lo cierto es que el polerón levantado solo tenía contaminación de nitritos, en la manga derecha. La posición de tirador implica tener las dos manos juntas para protegerse los órganos vitales. Hay una contradicción con el Matías Pinochet. La contradicción dice relación con que al principio señala que va al canil justo en el momento que se inician los disparos. Luego señala que cuando venía de vuelta al canil, vio a Pancho en posición de disparo y luego escucha los disparos. Evidentemente eso sería una contradicción importante porque es el núcleo fáctico. Señala que cuando sale de la portería, cuando ya se produce estos disparos, él ve volar una molotov. También eso fue a través de una refresca memoria. Respecto, y acá me refiero al trabajo de los jardineros y su mala relación, señala que vio a los jardineros con palas, rastrillos y carretillas. Se iban para adentro de las casas, no a la playa, no al quincho, no a las carpas, sino que se iba para adentro de las casas. El conflicto que él refiere tener con los jardineros decía relación con que los jardineros hacían muchas preguntas, que les preguntaban muchas cosas, y él no tenía que por qué darle respuesta a esos jardineros, y lo dijo de forma muy despectiva y muy prejuiciosa por parte de estas personas que razonablemente quisieron entablar un tipo de conversación o amistad con las otras personas que trabajaban en el lugar. El guardia Francisco Burgos no era testigo presencial, tampoco él los trata de sicario, es la única persona que trata de sicario a los guardias es el señor Abello, nadie más los trata de sicario. El guardia Francisco Burgos, como decíamos, no los trata de sicarios, nunca dijo que anduvieron con armas. William Ibarra los vio con overoles, con una orilladora, no los vio con armas. Señala haber llamado a carabineros por el porte de armas que se había denunciado el día que habían supuestamente amenazado a Abello, amenaza que Abello jamás reconoció. De hecho, Pinochet dijo que habían amenazado a Carlos. Carabineros va a controlar esta situación, esta exhibición del arma, esta intimidación. ¿Y qué ocurre? No hay detenidos. Los van a fiscalizar al quincho. Revisa sus pertenencias, estos sujetos que andaban con armas cruzadas siempre. No obstante, no hubo detenidos ni incautación de ninguna especie. La comunidad dice que debíamos sacar a los jardineros. Nos dio un plazo, nos dijo que la debíamos sacar en 50 minutos o iba a quedar la escoba. A Matías le dijeron que les daba una hora, después señala Matías, si no, nuevamente iba a quedar la embarrada. Una persona escuchó un audio que nos señala Ibarra, que es otro testigo, una persona escuchó un audio respecto de los ruidos que hacían o los sonidos que hacían estas personas en la playa, y esta persona, también mapuche, señala que esos eran gritos de guerra. Señala que ninguno de los guardias fue registrado y no se hizo ninguna diligencia en relación a sus ropas. Y tampoco vio quién dispara, ni quién gritó quién dispara. Solo el que escuchó que gritó dispara fue el testigo Edgardo Abello, que finalmente es el único testigo que le relata a todo el resto, que todos los demás son testigos de oídas. En cuanto a los testigos presenciales, comuneros mapuches, ya señalé, los testigos presenciales, guardias, eran el señor Abello y el señor Pinochet. Ahora hablemos de los señores comuneros, estas personas que estaban en conflicto, que querían que se les restituyeran sus tierras. Miguel Manquel, testigo, hay que advertir, escuchó la versión de los otros testigos en la reconstitución de escena del 5 de mayo del 2022. Pudimos ver en el video que se hizo una advertencia que todos los demás estaban escuchando la declaración de los otros deponentes. No obstante eso, analicemos su declaración. Vamos a los cuatro, más Emilia. No llevamos nada, íbamos en forma pacífica. No obstante, Ibarra señala que iban gritando. Y es importante recordar que Pinochet dijo que una molotov se tiró en contra de la caseta de manera inmediata después del disparo que hirió a Emilia. ¿De dónde venía esa molotov? ¿La tiraron los jardineros? ¿La tiraron los guardias? Fue inmediata después de la lesión a Emilia. ¿Podemos pensar razonablemente que no iban con nada en las manos? Después de haber amenazado que tenían que sacar a las personas en 50 minutos, después de haber hecho gritos de guerra, después de haber dicho que iban a dejarla embarrada, ellos mismos lo dijeron, iban a dejarla embarrada. No eran personas que se quisieron mostrar que eran tan pacíficas, que iban a dialogar, que ellos jamás se habían enfrentado a una situación en la cual dieron un plazo y amenazaron directamente, vamos a dejar la embarrada.
¿Qué dice Manquel? No vi quién disparó, pero fue uno de los 4. Las personas que disparó, casi los 4 eran iguales, eran pelados, no muy altos, pero recordemos que un testigo describe a Francisco como alto y macizo. No recuerda a uno en especial, ni tampoco recuerda sus vestimentas. Señala haber declarado en Panguipulli, pero no le hicieron hacer ningún reconocimiento. Y lo más importante, su señoría, el señor Manquel nada señala acerca de las supuestas instrucciones de Carlos, y ellos estaban a metros de donde había ocurrido el disparo. Javier Abello, su señoría, de los que conoce que andaban con él, Miguel, Andrés, Fernando, Labau, sin ninguna provocación disparan. No es provocación amenazar, no es provocación decir que estaban, que iban a dejarla embarrada, y con esto no estoy reconociendo que haya habido un disparo por parte de los acusados, sino que lo que estoy haciendo es que esta situación que quieren decir de indefensión, de vulnerabilidad, de que iban en paz, no es efectiva. Ellos allá habían amenazado y de forma muy agresiva. Respecto a las vestimentas, señala que era una chaqueta o polerón naranjo. Miró a las personas, ya no estaban, por las piedras que iban corriendo, pero no sé si alguien más estaba. No puede señalar las vestimentas de los que no dispararon, solo reconoce la que resaltaba. Señala no haber visto ningún guardia. No obstante, el supuesto testigo presencial estaba allí, Abello estaba, pero los señores mapuches no lo ven. Después señala que 15 minutos después salió del condominio, en circunstancias que la Molotov se lanzó en el mismo momento y ya había el incendio. Él negó haber visto el incendio en ese momento. Y también este testigo nada refiere sobre las supuestas instrucciones de Carlos. Fernando Truy, quien también escuchó la versión de la reconstitución de escena de mayo, estaba cerca una sobrina y su pololo Bastián, que habían empezado a pololear hace poco, más 10 a 12 personas, vio a 4 personas, una además que es la que dispara, escucha amenazas que se fueran de parte de estas personas que disparan, no reconoce a nadie y no puede describir vestimenta, señala que nos descalificaban por ser mapuche, dijeron los vamos a matar. Nadie dijo que los amenazó, nadie dijo que los había amenazado, los otros testigos. Se le hace un refresco de memoria, no vio ni cara ni vestimenta de las personas que disparó, tampoco supe quién eran las personas que estaban al lado del sujeto que disparó, tampoco señala haber escuchado amenazas, o más bien dicho, tampoco señala haber escuchado instrucciones de Carlos decir dispara, dispara, y mucho menos dispara, dispara, mátala. Dagoberto Roldán escuchó también la versión de todos en la reconstitución de escena, señala que ve a 2 guardias que luego se van, se retiran. Entendemos que los guardias son Pinochet y Abello. De 4, el segundo es el que realiza los disparos. La persona tenía ropa ancha. Con certeza no puede decir el tipo de ropa, pero recuerda que era roja y amarillo. Yo no quedé viendo los colores. No escuché decir a alguien dispara, él ya derechamente dice, no escuché decir a alguien dispara. Se debe hacer un ejercicio para refrescar memoria y ahí señala que, para hacer un ejercicio de evidenciar contradicción y ahí señala era una casaca amarilla, pero seguro no estoy, no me quedé viendo los colores de la casaca. Esos, su señoría, son los testigos presenciales, esos son, su señoría, los testigos que pueden decir, son la fuente primigenia de los hechos. No obstante, esas fuentes primigenias, solo una de ellas da una versión y que no es la misma que señalan su compañero de trabajo y los demás señores de la etnia mapuche. Los funcionarios a cargo del procedimiento y funcionarios a cargo del registro de don Francisco en la comisaría. Eso, su señoría, es sumamente relevante, porque acá está la revuelta de estos peces y la ganancia de los pescadores, como señalo yo. ¿Quién fue el funcionario a cargo del procedimiento de Carabineros? ¿Quién fue el funcionario a cargo de la detención? ¿Quién fue el funcionario a cargo de la fiscalización? Don César Cortés. Señala que obviamente, una vez que las personas de la camioneta son detenidas, se hace un registro de sus especies, se registran los bolsos, tiene que haber sido el cabo Montesinos quien lo hizo. La única salida del condominio es por el acceso secundario, a diferencia de lo que señala el señor Enríquez. Una persona dijo que el arma era de su jefe en relación al arma. Toda la gente salía por ese lado de la salida. Era la única salida.
Obviamente la salida estaba habilitada y de ahí podían salir todas las personas. Señala que el bus de que se trasladó, el mayor, estaba haciendo uso de sus elementos audiovisuales en ese momento, por lo tanto, si alguien quiere huir, evidentemente no iba a poder hacerlo, o podía hacerlo antes de que ya se detuviera la salida, como fue el caso de mi representado. Al evidenciar contradicción, porque él señala, no era muy claro respecto de la salida, él señala, comunicó vía radial el jefe de la CIP que a raíz de la información entregada por el jefe de guardias, o sea, el jefe de la CIP, que fue el señor Enrique, todo lo que relató fue porque el jefe de los guardias se lo había dicho, según Cortés, no porque él lo haya visto. Señala que las personas hacen la salida por la por la ruta principal. Totalmente diverso a lo que dice el señor de la CIP. En relación al teniente Felipe Lorca, teniente que fue a prestar colaboración a la comisaría Panguipulli en relación a ciertas cosas. Señala, fue requerido por el comisario para hacerse cargo de cuentas administrativas, procedimientos a cargo de César Cortés. En la unidad escuchó ruidos en el calabozo. Veloz y Cristian Mardones ingresaban al calabozo Jara Jarpa. Entre los tres se hizo un registro superficial de sus vestimentas. Se le hizo una técnica de reducción. Al caer al piso, caen los tres, luego señala que caen los cuatro, se le hace una revisión, se le reduce por los brazos y recuerda que Jara Jarpa era de contextura gruesa, su vestimenta particular era un polerón bastante colorido, de 2 o 3 colores, de rojo, naranjo, también con azul. Eso lo señala que ocurrió a las 6:40 del día 17 de febrero. Y esto, su señoría, pido por favor que quede marcado en sus memorias porque luego voy a hacer cargo de esto en relación a otra prueba. Franco Olivares, el funcionario a cargo del procedimiento, concluye que la participación de Carlos y Francisco en el ilícito las concluye por la declaración de Abello y Manquel. Manquel que no reconoce quién fue, Manquel que solo dice que fue el de la segunda de la línea, Manquel que nunca dijo que Carlos había gritado dispara, dispara. Y por las demás diligencias en el sitio de suceso y el resultado de las pericias. No obstante, esas pericias no son consignadas en el informe. El funcionario tenazmente intentó defender que no estaban consignadas en algún momento, si bien yo lo dije irónicamente telefonazo, él señalaba que él iba llamando a los peritos y ellos le iban contando los resultados. Esos resultados no estaban consignados en el informe. Ahora bien, en cuanto al peritaje para determinar la participación de Francisco, este peritaje químico a residuo de nitritos del polerón cadena de custodia número 5973944, Olivares señala que él no levantó la evidencia, sino que la hizo el perito químico. Se le preguntó por qué, y este refirió que porque se podía contaminar. Por eso justifica que la cadena de custodia se inicie con el perito y no con él. Luego, señala que el funcionario a cargo era el capitán Cortés, que ya había dado las órdenes a sus funcionarios de revisar el bolso. El mismo Cortés lo dice, por lo tanto ese bolso ya estaba revisado. ¿Qué sacaban con pedir órdenes al juez para abrir el bolso? ¿Qué sacaban para pedir órdenes al juez para incautar el polerón si el polerón ya estaba alterado por la acción de los funcionarios de Cortés, quienes ya lo habían revisado y fue para su protección? De más está decir que no encontraron nada más en ningún bolso. Y esto también es sumamente importante. Se habló de la contaminación, y se habló de la contaminación con el perito químico, y también se habló de la contaminación con el perito de la defensa. Es importante señalar que el teniente Felipe Lorca, como ya dije que se recordara, señala que el imputado Francisco Javier ya se encontraba con el polerón puesto a las 6 de la mañana. ¿Y por qué apareció después ese polerón en el bolso? ¿Cómo? ¿Estaba en el bolso o lo tenía puesto Francisco? ¿Quién se lo sacó? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo manipuló? Hay una duda tremenda respecto de esa prueba científica que podría ser medianamente objetiva, no obstante, salvar la contaminación por contacto. Por lo tanto, su señoría, respecto de la participación de Francisco en el homicidio, un testigo presencial contradicho con otros testigos, no corroborado ni siquiera por los señores comuneros mapuche respecto de quiénes eran y de quién gritó dispara, que todos los demás testigos, se presentaron en la acusación 40 testigos, declararon 30 testigos, más peritos, todos señalan de oídas que señora Bello había declarado que había visto a Francisco, que había disparado pero que no le había visto arma. Es una imputación seria,
con ese nivel de prueba, acreditar la participación de Francisco? No. Es seria. El peritaje químico, con ese nivel de alteraciones, que tenía puesto el polerón, que no lo tenía puesto, que lo tomaron, que no lo tomaron, que lo tomó Carabineros, que después lo revisó un químico, que esa evidencia no estuviera alterada, podemos entender razonablemente que no estaba alterada. Creemos que no, y es por eso que no hay prueba alguna para poder acreditar la participación de Francisco Jara Jarpa en el homicidio de Emilia Herrera. En cuanto a la alevosía, actuar sobre seguro, en cambio, dice la doctrina, significa crear o aprovechar oportunidades materiales que eviten todo riesgo a la persona del autor, sea ese riesgo que provenga de la posible reacción de la víctima o de terceros que la protegen. Su señoría, los testigos son claros. Ellos ya habían amenazado, iban gritando gritos de guerra, ya a 50 minutos antes habían advertido que iban a dejar la escoba, estaban en indefensión, estaban en una inferioridad numérica, estaban en una inferioridad en cuanto a las reacciones que habían tenido antes. Francisco emboscó a Emilia, la hizo ir por un camino alterno, los llevaron, les hicieron una emboscada. No, su señoría, ellos habían amenazado con que iban a ir a dejar la cagada. Y fue lo que ocurrió, su señoría. Fueron a dejar la cagada. Y ellos se pusieron en una situación, repito, sin reconocer hecho alguno respecto de Francisco, pero haciéndome cargo de la alevosía, ellos pusieron esa situación y ellos aprovecharon su capacidad numérica para ir a intimidar a las personas que se encontraban en portería. Respecto al delito de porte de armas y municiones en relación a Francisco Jara Jarpa, no hay cuestionamiento alguno a su señoría. Francisco Jara Jarpa reconoce haberle pedido a Robert Hill la escopeta, señala que se la pasa, señala que él la carga, señala que la carga a escondida de los otros imputados, señala que la deja al final cuando ya van saliendo de la camioneta. La querellante dice que Francisco Jara Jarpa engañó a don Robert Hill, lo embaucó para que le pasara las cosas diciendo que lo iban a atacar. Su señoría, escuchamos a don Héctor Ramírez llorando, emocionado en juicio, por lo que han tenido que padecer en la comunidad Riñimapu. Escuchamos a Robert Hill diciendo que sus mujeres, su hija y sus niñas se tuvieron que ir porque había sido un verano extremadamente difícil. Escuchamos al otro señor Hill, de mayor edad, a don Peter, diciendo que había sido un drama. Y dos de esas personas, don Héctor y don Robert, señalan que habían unos cabecillas de grupos organizados tendientes a amenazarlos y amedrentarlos, y nombraron a todos los testigos comuneros mapuches. Su señoría, acá no hay ningún engaño, no hay ninguna mentira. Ellos, en carne propia, vivieron lo que ese verano pasó y lo declararon en juicio. Ya el Ministerio Público señaló que subsumían las municiones en el porte de armas según la acusación, por lo tanto no me voy a hacer cargo de eso, en el sentido sí que al haber una declaración por parte de Francisco respecto al reconocimiento de esa arma y de esas municiones, creemos que se configura la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Creemos que la pena se debe imponer en 3 años y un día. Bueno, eso lo voy a alegar después, pero creemos que se configura el atenuante. En relación al porte del arma de fuego, en relación a la familia, la familia Cisterna, porque acá han querido decir mucho que eran juntos, sí, pero los Cisterna entendiéndose por tales: Cristian Cisterna, Cristian Larena, Jorge Ruiz, Sergio Larena y este vecino Jorge Rodríguez. Estos señores, su señoría, hombres de trabajo, sin antecedentes penales, ven la ocasión de generar un dinero extra para complementar sus ingresos, con excepción de Carlos y de Francisco, que ya trabajaban para don Julio Herrera. Ellos siempre se mantuvieron separados de Carlos y Francisco. Ellos nunca anduvieron con ella, ni siquiera los guardias pudieron decir que andaban con ellos. Ellos se permanecían juntos porque eran familia, se bañaban juntos, iban a comer juntos, se iban a la casa para ir a dormir juntos. Muchos de ellos trabajan en una empresa minera y otros trabajan en una empresa de transporte. Son gente que vio una oportunidad de pocos días. Ellos no iban a construir un cerco completamente. Ellos iban a ganar 40.000 pesos diarios por hacer un trabajo que lamentablemente no se pudo hacer. Y dijeron por qué. Los materiales no llegaban y no se les podía dar ninguna explicación. Uno de los propietarios señaló que estaban esperando que llegaran, pero las personas no podían pasar.
del delito de porte ilegal de arma de fuego y tenencia de municiones, ha señalado un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de La Serena, el 12.496, que señala que el delito de porte de armas de fuego y tenencia de municiones corresponde a un poder de hecho sobre los elementos prohibidos, de forma que el autor pueda disponer de la cosa prohibida, poseerla o tenerla. Entonces, consciente de incorporar el arma o munición a la esfera potestativa de una persona. Esfera potestativa. Yo me encuentro en un auto que tiene pick-up, en ese pick-up hay un arma del cual no se pudo acreditar el elemento subjetivo, un arma que estaba con mimetismo, es decir, que estaba hecha para confundirse entre las cosas de noche, y el Ministerio Público y la creyente quieren decir que todos estos señores tenían la potestad para poder poseer el arma y tenerla en la esfera en la esfera potestativa de su persona. Su señoría, creemos que no es posible poder señalar aquella conclusión. También lo señalo respecto de Carlos López Aguayo. La creyente quería decir que Carlos López Aguayo andaba con Francisco cuando se pidió el arma. Robert Hill no reconoció a nadie, Robert Hill no describió a nadie, no podemos acreditar que don Carlos andaba ese día consiguiendo su arma también. Respecto a las declaraciones que intentan incriminarlos en el delito de porte de armas y municiones, señalan que ellos nunca tuvieron disposición de la especie, no obstante los testigos se ponen a decir que eran nacidos portando armas, que siempre andaban con armas, que siempre las exhibían, que siempre intimidaban. Ellos tenían una GoPro, nunca se grabó, una vez se denunció, Carabineros llegó y no hubo nadie detenido, nunca se les encontró nada y solamente se encontró un arma que lamentablemente Francisco se intentó conseguir para protección. Es importante señalar que uno de los testigos dice textualmente, escuchar la palabra mapuche es asociarla a fuego. Eso su señoría lo dice, si no me equivoco, el señor Abello. La participación de Carlos en el delito de homicidio calificado, ya voy concluyendo su señoría. Carlos, la declaración de Ricardo señala que solo escuchó gritos. Pinochet señala que escuchó gritos, pero que a Carlos no lo vio. Luego señala no saber quién dijo dispara. No, ningún otro testigo señala haber escuchado a Carlos gritar dispara, porque los presenciales nunca lo señalaron. Solamente los guardias de Abello, pero que no lo vio. Por lo tanto, su señoría, estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de una pena de homicidio donde se están pidiendo sendas penas. En un Estado de Derecho, su señoría, se puede condenar a alguien porque una persona escuchó gritar a otra dispara y le pareció escuchar que era la voz de Carlos. Su señoría, no tiene sustento alguno, tremenda pena con ese estándar probatorio. Respecto, su señoría, de la participación como autor, en calidad de encubridor de don Cristian Cisternas Larenas. En la imputación, y esto es muy importante, su señoría, leamos la acusación. Debe haber un principio de congruencia. La formalización con la acusación con la sentencia. Esta imputación se basa, según el Ministerio Público y la querellante, que a las 22 horas del 16 de febrero de 2021, mi representado se encontraba junto a Jara y a López, concertados para reprimir, portando armas de fuego. Esa premisa fáctica, su señoría, no hay forma de acreditarla. No se acreditó. Ni siquiera el Ministerio Público la pudo sostener en el alegato, solo en la acusación. Cristian Cisterna no estaba con ellos en el momento del disparo, jamás se pudo acreditar. Y tampoco se pudo acreditar el elemento subjetivo del conocimiento de la muerte de Emilia. Se señala que el sujeto quiso escapar con el resto de los jardineros, y ese es el elemento subjetivo que se quiere acreditar, el conocimiento de ayudar a escapar a los autores del homicidio de Emilia, en base a la conducción de la camioneta, a que arrancaban a gran velocidad, por salidas alternativas que otras personas no usaban. Su señoría, lógicas, máxima la experiencia, conocimiento científicamente afianzado. ¿Qué se le puede pedir a un hombre medio? Si hay 3 incendios, si están tirando piedras, si están amenazando con quemar todo, si los propietarios de las casas, y así lo escuchamos con el señor Ramírez, tuvieron que mandar a niños y a adultos y a mujeres en botes para cruzar el lago, para irse hasta el otro sector porque pensaban que iban a quemar todo. Solo los hombres quedaron protegiendo sus propiedades. Y le vamos a pedir a estas personas que solo iban a trabajar de jardineros que se quedaran ahí.
que los quemaran, que los hirieran? ¿Les podemos pedir eso a ellos? ¿O razonablemente, usted, yo, si vemos un incendio, la primera reacción va a huir, va a ser arrancar y ayudar a las personas? No íbamos a dejar a 2 personas si no cabían en la camioneta, había que llevarse a todos, aun cuando Cristian no conocía mucho a Francisco y a López, no eran amigos, él era mucho más cercano evidentemente a sus familiares, pero la querellante quiere que estos hombres medios se quedaran ahí esperando que los quemaran. Respecto de, como ya señalé, la única salida, hago nuevamente réplica de lo que dijo el capitán Cortés, era la salida principal, nunca dijo que fueran a gran velocidad, nunca dijo que fueran arrancando, nunca dijo que pusieron resistencia, nunca dijo que pisaran manguera, nunca dijo que intentaran atropellar a alguien o que no les importara nada. Él dijo que la detención fue muy pacífica, de hecho, muy pacífica, y que ellos iban siguiendo una caravana de personas que iban saliendo. ¿El elemento subjetivo dónde queda? Otro antecedente, su señoría. El funcionario a cargo del procedimiento, don Franco Olivares, declara, y él declara extensamente y de una forma muy, muy defensiva con esta defensa. Y a su conclusión determinó la participación de 2 personas en el homicidio, y señaló que eran López y Jara, y el resto, la participación por porte de arma. Es tan inexistente, su señoría, la prueba de participación de Cristian Cisterna, que ni el funcionario a cargo concluyó cuál era la participación de Cristian Cisterna, y eso está en audio, su señoría. Pido, su señoría, si hay alguna duda, se escuche. Él jamás señaló concluir la participación de Cristian Cisterna de alguna manera como autor, cómplice o encubridor del delito de homicidio. Respecto a la prueba pericial de la Fiscalía, las pruebas periciales de los peritos balísticos poco aportaron al esclarecimiento de los hechos. La verdad que no fueron determinantes ni en los elementos encontrados en el cráneo de Emilia, ni en la vainilla, no encontraron proyectiles balísticos, no se encontró el arma. Respecto del peritaje de la pañoleta tendiente a determinar la presencia de residuos nitrados, esta no pudo ser concluyente, y no pudo ser concluyente ¿por qué? Porque lo dijo el perito de la defensa, lo respondió a la pregunta de la Fiscalía, la perito a cargo, y señaló que esa pañoleta se encontraba con manchas pardo-rojizas, compatibles con sangre, y que esta, por ser un medio líquido, se disuelve en los residuos nitrados que son solubles. Su señoría, esta tesis de que a Emilia se le disparó a una distancia de 37 metros, a larga distancia, no es compatible con los elementos encontrados, bario, amonio, en la pañoleta. Luego, no es concluyente el resultado de la pericia de, de los peritos que hicieron el microanálisis. Y por último, respecto al análisis por parte del trabajo del sitio del suceso, su señoría, sabemos que la PDI tiene mucho trabajo. Andaba mucha gente en el hospital, luego todos se fueron a la comisaría, luego todos se fueron al sitio del suceso. No hubo una división de trabajo en cuanto a poder obtener más pruebas, a ganar más tiempo. Las primeras horas son vitales, pero se concurrió 10 a 12 horas después de ocurrencia de los hechos, donde reconoce don Franco Olivares que el sitio se encontraba alterado por bomberos y carabineros. Solo estuvieron 1 hora en el sitio del suceso haciendo pericia. No entraron a la casa de los jardineros ese día porque las circunstancias no lo permitían. Le encargaron a otro funcionario días después que entrara al domicilio, que por lo demás se encontraba abierto, sin resguardo policial, y estando el testigo Manquel circulando en el condominio Riñimapo. De hecho lo tomaron y le tomaron declaración. ¿Qué resguardo, su señoría, había? ¿Qué evidencia es esa? ¿Cómo podemos ponderar positivamente esa evidencia encontrada? Las vainillas, las cajas encontradas supuestamente adentro de la casa, en circunstancias que la PDI pudo entrar a las 10 horas después a revisar esa casa y no la revisó. Esa revisión que se hizo días después, su señoría, a juicio de esta defensa, no tiene ningún valor. Hubo una investigación, su señoría, absolutamente sesgada por parte de la PDI, que dio por acreditado los hechos y resuelto el caso con la declaración del señor Abello. Estos videos que señalaba José Luis Cárcamo que habían, y estos mensajes que había mandado para acreditar la presión que hacían los dueños de la propiedad para que los guardias conminaran y reprimieran a los comuneros, nunca existieron, no hay evidencia alguna. Y me quedo con lo último, su señoría, que dijo el querellante muy bien. Se cambió el fiscal
del caso. Se tuvo que cambiar el fiscal del caso. Pocas veces antes visto, su señoría. Evidente, se intentó buscar un fiscal que pudiera hacer una investigación más ordenada, más seria, pero ya cuando todas las investigaciones todas las evidencias habían sido ya previamente alteradas, obtenidas de mala manera y sin cadena de custodia. Así las cosas, su señoría, reitero los alegatos respecto de todos mis representados, respecto de los ilícitos, solo reconocemos participación en calidad de autor del porte ilegal de armas de fuego de don Francisco Jara Jarpa, desconocemos absolutamente todos los otros cargos. Respecto a la alevosía, su señoría ya lo señalamos, el autor jamás puso a la víctima en la indefensión o en una situación de vulnerabilidad, y respecto del premio o promesa, su señoría, la verdad que es insostenible. La querellante señala que don Julio Herrera no se presentó porque no quiso, porque no vino a ayudar a los amigos, pero lo cierto es que Julio Herrera declaró ante la PDI y fue Julio Herrera quien entregó el contrato. Julio Herrera jamás se quiso liberar de responsabilidad o no declarar. Julio Herrera declaró, y si el fiscal leyó el contrato es porque Julio Herrera lo entregó. Y si no fue porque no estaba notificado y la querellante no hizo absolutamente nada para obtener otro domicilio o exigir los apercibimientos correspondientes. Eso, su señoría. Gracias. Réplica, señor fiscal, 10 minutos. No voy a hacer uso del derecho a réplicas. Muy bien, gracias. magistrado. Réplica, señor brillante. Siguiendo la fiscalía, magistrado, haremos la misma. Entonces no hay réplica. Me dirijo a los acusados. Ustedes pueden darse cuenta, el juicio ya está terminando y en esta oportunidad procesal ustedes pueden manifestar lo que estimen conveniente respecto a lo observado y escuchado en este juicio. Le voy a preguntar a cada uno de ellos, ¿desean decir algo? Yo creo que ya se han contactado con sus defensores. Don Francisco Javier Jara Jarpa, ¿desea decir algo? Usted ya declaró en juicio, fue interrogado y todo. Estas son palabras finales respecto a lo que ha observado, vuelvo a repetir, y escuchado en el juicio. No voy a decir nada yo. Gracias, don Francisco. Don Carlos Alberto López Aguayo. No voy a decir nada tampoco. Gracias. Don Cristiano Antonio Cisterna Larena. No, su señoría. Bien, gracias. Don Cristian Mauricio Larena Cisterna. Nada, su señoría. Perfecto. Don Juan Valentín Ruiz Paz. Es Jorge Valentín Ruiz Paz y no su señoría. Ya. Don Sergio José Miguel Larena. No, su señoría. Bien. Don Jorge Eduardo Rodríguez Neira. No, mi señoría. Muy bien. Entonces se declara cerrado el debate. Se fija para la comunicación de la decisión de absolución o condena. Y ahora le voy a preguntar a la señora redactora del fallo. Presidenta, para la lectura de absolución o condena, el día de mañana, sábado 21, a las 11 horas. Bien, y así se autoriza por inciso segundo del 343. Entonces, están citados para mañana, a la hora señalada, y el tribunal pasa a deliberar en privado. Muchas gracias, su señoría. Hasta luego, magistrado. Hasta luego. Mañana todos los intervinientes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.